Bueno, dicen que un rehén vale más que 1000 discursos, pero Maduro ya no tiene rehenes para negociar con Trump. Y lo digo por ahora. Y es que en la Venezuela de Maduro vale más un rehén que el mismo petróleo. Durante años, ciudadanos estadounidenses y venezolanos fueron convertidos en piezas de ajedrez de una dictadura que juega el secuestro como quien juega dominó en una plaza. Fueron, quise decir, son. Con burla, con cinismo, con cálculo. Pero ayer el tablero se sacudió. 10 vidas que fueron arrancadas de sus casas, algunas visibles y otras no tanto, fueron intercambiadas como fichas en una negociación aparentemente silenciosa en los días previos. Una que dice mucho más de lo que calla. Y esta no es una historia de justicia, es de chantaje, de poder, de propaganda. Y lo que ocurrió ayer no fue un acto humanitario, fue una transacción fría, brutal, milimétricamente calculada. Porque en la Venezuela chavista, hasta el rescate tiene precio. Y a veces ese precio no se paga con dinero, se paga con silencio. Cuando parece que no está pasando nada, es cuando más atentos tenemos que estar, porque si hablamos del régimen de Maduro y de sus acólitos, siempre está pasando algo. Sin mucho preámbulo, hablaremos de la noticia del momento, el canje de rehenes por detenidos en el SECOT. De esto y más hablamos el día de hoy, como no podía ser de otra manera. Comenzamos. Múltiples ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes en varios casos fueron detenidos durante años en Venezuela, algunos vinculados a temas petroleros, otros acusados de espionaje, de sabotaje o simplemente por estar en el lugar y en la hora equivocada. Ninguno con pruebas en su contra, ninguno con juicios o derechos a la defensa, pero todos con un valor, el valor de canje. Maduro los mantuvo bajo llave, no por justicia, no por ley, sino por cálculo. Sabía que llegaría el día en que tendría algo que ofrecer a cambio, y ese día fue ayer. Este viernes se confirmó la liberación de estos 10 rehenes estadounidenses secuestrados por el régimen de Maduro, a cambio de la liberación de 252 venezolanos que se encontraban detenidos en El Salvador, en la prisión de máxima seguridad del SECOT. El intercambio haría parte de una negociación entre los Estados Unidos, el régimen de Nicolás Maduro, y El Salvador, que incluiría además la liberación de decenas de presos políticos o de presos de conciencia. La cifra inicial, 80, pero podrían salir más. Y cuando hablo de negociación, cuidado, no me refiero a ningún beneficio para Maduro ni para sus acólitos, salvo la propaganda oficial. Lo triste de esto, y espero que hayan aprendido la lección del 20 de mayo con la última liberación antes de la de ayer, es que Maduro entrega 10 rehenes estadounidenses y que pronto los va a volver a recuperar o incluso multiplicar. Porque cuando la primera vez fue Richard Grenell en enero a Venezuela, habían 10 rehenes, y haga memoria. Y él se trajo 6 esa vez, por lo que quedaban 4. Luego se trajo a uno más en solitario, por lo que quedarían 3. Pero abracadabra, otra vez son 10. Y es que además, como el caso de Joseph St. Clair, este último, son operaciones que no ocurren solamente en territorio venezolano, que es lo peor, sino en Colombia también, ayudados por la guerrilla, con la complicidad de Petro y con los nexos de Diosdado con los grupos irregulares, quien es además el artífice de la política de los rehenes que hablamos ayer. Capturan a la gente y la venden. Eso es lo que hace la guerrilla, y eso fue lo que hicieron con St. Clair. Pero pasemos lista antes de continuar con más detalles, porque los liberados, no del SECOT, sino de Tocorón, son Asdrúbal Paredes, José Ferrer, Diego Primera, Freddy Flores, Ulises Seijas, Diego Alexander Pumar, Robert, que tiene un apellido por confirmar, Raider Montes, Leonardo Josué Rojas Mujica, Joandris Martínez Colina, Kenny López, Franklin Sosa, Lionel Rebolledo, Ricardo Herrera, Robinson, el hijo de Henry Almenar, Douglas Paz, Argenis Palacio, Raider Montes y José Ramón Camacaro. Además, los liberados desde el helicoide serían Gregorio Graterol, Manuel Chiquito, José Granadillo, Carlos Chancellor, el padre del jugador de fútbol, William Dávila, Fernando Feo y Jordan Cifuentes. También liberados desde un comando estaría Ángel Aristimuño, del comando del estado Monagas. No podemos hablar, obviamente, de justicia mientras siga habiendo presos políticos en Venezuela, y vaya que los hay. Pero es todo un alivio, y de verdad celebramos que todas esas personas no estén tras las rejas, entendiendo que seguramente la mayoría tendrá régimen de presentación o prohibición de salida del país y unas cuantas cosas más, porque el chavismo nunca actúa de buena fe.
Para muestra, como les digo, todavía quedan 900 presos de conciencia o políticos que siguen tras las rejas y muchos desaparecidos. Y si lo vemos en porcentaje, lo que Diosdado y Maduro ofrecieron apenas es el 10% de sus rehenes si redondeamos. Y es que hagamos el balance de este nuevo capítulo, porque ¿quién gana? ¿Quién pierde? ¿Y cómo queda ese balance? Nicolás Maduro, por su parte, entrega 10 rehenes y 80 presos políticos. A cambio, repatrió 252 deportados de El Salvador y 7 menores de edad que usa en su propaganda de rescate y de salvamento. Ganó propaganda interna, pero no logró lo que más desea: alivio de sanciones económicas. Podríamos decir que no sale fortalecido, sino todo lo contrario. Maduro está aislado cada vez más del mundo internacional. Sí, gana tiempo, pero no poder. Si no, ya verá más tarde la pataleta que le hizo a Bukele. Donald Trump, por su parte, y su equipo lograron la liberación de ciudadanos estadounidenses sin levantar sanciones ni legitimar al régimen. Consolidó su alianza hemisférica con Bukele y reforzó su imagen de fuerza. El resultado: protegió los intereses nacionales sin ceder nada estructural. Marco Rubio, Diosdado. Marco Rubio fue clave para concretar el canje sin concesiones energéticas, frenó las presiones de Grenell y evitó la entrega de nuevas licencias a Chevron, que eran el verdadero objetivo del ala pragmática, lo que quiere decir que defendió sus principios y que demostró que se puede negociar sin premiar dictaduras. Richard Grenell promovió el acuerdo y jugó un rol técnico en su ejecución de su parte, pero su propuesta inicial incluía beneficios al régimen que no se concretaron, o sea, operó con cierta eficacia, pero fue contenido políticamente por el que manda en esa casa, por Marco Rubio, y el bloque de la línea dura, lo que entonces inclina la balanza muy claramente. El canje dejó de momento al régimen sin fichas reales para el chantaje y, por el otro lado, permitió liberaciones sin concesiones, pero de momento. Y aunque todos obtuvieron algo, quien garantizó de que no se cruzaran las líneas rojas fue precisamente Marco Rubio. Una victoria política, sin ruido, del lado que se opone a las prácticas delincuenciales de Maduro y compañía, pero con una profundidad estratégica. Porque los rojos, vaya que sí tenían ruido. Están violando todo el ordenamiento humanitario del mundo y están muy enredados ahora. Entonces pasan y, no, le pasé la pelota a Venezuela. No, no ha pasado la pelota. Mándanos a la gente nuestra. Y tú no eres quien para ponernos condiciones a nosotros. Aquí los terroristas van a pagarle la justicia. Y no será Bukele el que nos diga nada. No, no, no. Y es que no solo te pusieron condiciones, sino que además te lo pasaron por la cara, Diosdado. Y bueno, al parecer te quedaron debiendo, Diosdado. Y tu guapería te llegó hasta ayer, Diosdado, en ese tema. Porque mientras tú andas haciéndote de bufón de corte con un masito en la mano en la televisión nacional, hay otros que tienen portaaviones y cositas que ni te enteras. Pregúntale al general iraní Soleimani, que era más malo que tú. Bueno, estaba siendo sarcástico. Obviamente tú sabes que no le puedes preguntar. Entonces, ¿cómo es que era la cosa? Que nadie podía ponerte condiciones, que los terroristas iban a pagar. Buche y pluma a la hora de la chiquita, Diosdado. Buche y pluma. Pero claramente este no era el único de los fanfarrones. Este está más iracundo ahora. Ese no se llama Bukele, esa rata se llama Nayib Mengele. Es una rata porque tiene secuestrado venezolano por 30 monedas. Porque le cobra una plata a Donald Trump. Entonces secuestra a inocentes venezolanos. Pues entonces, ellos quieren vengarse. Este pueblo se va a vengar de los candidatos y las candidatas de Donald Trump, de los candidatos y las candidatas de Nayib Mengele, de los candidatos y las candidatas de Marco Rubio. ¡Los vamos a revolcar! Quisieron hacer del tema de los presos una bandera política y salieron con las rodillas dobladas. Por mucho que hablen de rescate, que por cierto, nadie los vio en El Salvador rescatando a nadie, la verdad es que se doblaron para no partirse, como dijo aquel sujeto de manera infame. Pero es que cuando Bukele propuso el canje de presos por rehenes, la reacción del régimen, usted debe recordarla, fue iracunda, desproporcionada, temeraria. Incluso unos aprovecharon para valentonarse desde sus trincheras. Y el desenlace es para sacar un violincito. Pero es que ahora vea esto, porque en el circo del chavismo se vale todo para inventarse una épica.
Esto que tengo en mis manos, que quede constancia ante el mundo de la rata que es Nayib Bukele. Con esto despidió a los jóvenes venezolanos. Cuando iban bajándose los autobuses, cuando iban montándose en el avión, les dispararon perdigones. Vienen varios heridos de los jóvenes que vienen allí. Esto tiene el mundo que saberlo. Como lo dejaron por fuera sus jefes, los gringos, y nosotros hablamos directamente, Jorge Rodríguez, el hermano Jorge hablaba directamente con el gobierno norteamericano. Se vengaron de nuestros jóvenes y varios de ellos vienen heridos porque les dispararon. Es un miserable. Ah, claro. Pero es que ahora vea esto. Ujú. Sí, seguro los perdigones los dispararon dentro del avión. Ah, y el último de la fila, pobrecito, ¿verdad? Se quedó más atrás para recoger los cartuchos de bala y de perdigones y dárselos a Diosdado, pero ahora sí en otro plano. Porque el ministro del narcotráfico ya los tenía en la mano. Son muy balurdos. Además, Marco Rubio, que según el narco cabello no pinta nada, colgó este X. Gracias al liderazgo de POTUS, o de Donald Trump, 10 estadounidenses que fueron detenidos en Venezuela están camino a la libertad. Quiero agradecer a mi equipo en el Departamento de Estado y especialmente al presidente Nayib Bukele por ayudar a asegurar un acuerdo para la liberación de todos nuestros detenidos estadounidenses, además de la liberación de los presos políticos venezolanos. Pero claro que hay otro detalle. Mire y escuche a los científicos de este fragmento que les voy a colocar. Puro ingeniero aeroespacial, ¿verdad? Malditos perros todos, son unos malditos, para que estén claros. Sapo. Además, si retrocede el video unos segundos, al final se dará cuenta que el último tenía hasta un cortecito de pelo fresco. Qué raro, ¿no? Si a mí Maduro me dijo, Diosdado, Jorge, Tarek, todos me dijeron que los tenían colgados por los pies y bajo medidas extremas. Bueno, ahí están las imágenes. Pero hablando de imágenes, los valientes de Gómez Puma, la Cancillería, dice que se pagó un alto precio. Pero, ¿cómo así, Iván Gil el Gil? ¿Un alto precio? Si yo escuché en Venezolana de Televisión que Maduro los había rescatado él mismo, que a ellos no los doblegaba nadie y que Venezuela se respeta como si ellos fueran Venezuela, cuando es exactamente todo lo contrario. Ahora, hasta donde sé, de los liberados en Venezuela, ninguno pertenece a las filas o al partido de María Corina. Curioso, ¿no? Además, se habla que incluso habrían soltado presos comunes, según algunas fuentes periodísticas. Pero hay una cosa más que resaltar. Y disculpen que no les lea el bodrio de la Cancillería, pero sí les comparto otra línea muy importante que no podemos olvidar. Todos estos no son excarcelados ni liberados. Es una acotación importante porque según el mismo comunicado, el truco de la baraja es... Venezuela informa que los órganos competentes del sistema de justicia han otorgado medidas alternativas a la privación de libertad a un conjunto de ciudadanos venezolanos. Medidas alternativas, o sea, los sacaron de las cárceles, pero siguen presos en otros lugares. Nada más que eso. Pero también queda un cabito suelto, el papel que jugó Zapatero, según el narcoministro. Pero de esto hablamos en el siguiente video, que va a tener mucha tela que cortar. Así que no nos vengan con cuentos de heroísmo ni con operativos épicos de rescate nacional. Aquí no se liberó a nadie. Se canjearon rehenes por fichas políticas.
Y aunque algunos celebran, nosotros recordamos que aún hay más de 900 venezolanos tras las rejas por pensar distinto, por alzar la voz y por querer vivir en libertad. Este intercambio no fue justicia, fue supervivencia, fue diplomacia forzada, fue una muestra de que a la tiranía se le puede enfrentar sin premiarla, que el chantaje no siempre gana, y que cuando la presión viene del lado correcto de la historia, hasta los más fanfarrones terminaron bajando la cabeza y sin rasparse el coco, así como llegaron esos supuestos presos del Secot. Así que Diosdado, Maduro, Rodríguez, saquen sus cuentas, porque se les están acabando las fichitas. Y esta partida, aunque ustedes no lo crean, ya no la están ganando. Suscribirte, comentar, darle like a los videos y compartirlos es gratis, y además es una excelente manera de ayudarnos, y es sencillo, porque los botones están acá abajo. Ayer hablamos de las chicas condenadas a 10 años de prisión por estampar unas franelas. También hablamos de la diplomacia de los rehenes y, oh sorpresa, miren lo que pasó ayer, y de Juan Pablo y de Pedro Guanipa. Si te lo perdiste, te lo dejo en el video recomendado que verás en tan solo 10 segundos. Esto es apolítico. Si te indigna ese régimen de, usted sabe qué, comparte este video. Si te duele lo que ves, escríbenos, habla, desahógate. Y si aún crees que podemos cambiar esto, que es muy seguro, suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada.